Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal, Tienda de Plantas del Edén. El día de hoy me gustaría poderles mostrar este libro que se llama Latin for Gardens. Nos va a explicar sobre 3000 términos de palabras en latín dentro del acomodo de las plantas, los nombres científicos. Viene de la A a la Z. También nos vienen nombres de algunas personas emblemáticas en lo que es la botánica, entre ellos Carl Linneo, corazones. La parte de abajo vamos a traducirlo para saber qué más contenido tiene este libro. No olvides que si quieres seguir aprendiendo de las plantas o de los temas de este libro, puedes visitarnos en TikTok en nuestros en vivos. Viene de dónde provienen las plantas, plantas en su forma y figura, el color de las plantas, las cualidades de las plantas, plantas, su fragancia y sabor, números y plantas, plantas y animales. En el nombre científico muchas veces no se pronuncia como se escribe o como uno lo lee. Voy a poner un ejemplo. De recién que yo empecé a hacer videos aquí en TikTok, yo hablaba de la corona de Cristo, que tiene nombre científico Euforbia, pero si nosotros lo leemos como se escribe, sería Euporbia. La PH con el tiempo me di cuenta que se pronunciaba como F. Y algunos de mis videos que por aquí rondan, que mucha gente los comentó, me compartió, me contestó y le dio corazones, sí se la aventaron con Euporbia. Ay no, qué horror. Vamos a poner un ejemplo en este que se llama, se escribe Excelsus. Excelsus, Excelsus. A un lado vienen otras palabras que sería la pronunciación correcta. Nos menciona que sería con E y K, ec. Después nos viene Celsus, Excelsus, pero en medio de la palabra Excelsus viene en mayúsculas. En el libro nos explica que si unas palabras vienen en mayúsculas, ahí debería ir un acento. Entonces ahí es donde voy a que muchas veces los nombres científicos los decimos mal porque son un poquito complejos para pronunciar. Aquí nos da un ejemplo, cada nombre en latín, cada palabra viene cómo se traduce y nos da un ejemplo y qué significa. En el ejemplo nos da una araucaria, Araucaria excelsus, Araucaria excelsus. Recordemos que se pronuncia como E y K, que no lo traduce como alto o más alto. Entonces, se refiere a que en este caso la araucaria es alta. Algo muy interesante. Espero y les gustara la información. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo sobre la botánica, los nombres científicos, poco a poco vamos a aprender cómo se dice correctamente las palabras, porque en ese sentido yo estoy muy verde, corazones. Vamos a leer una estrofa pequeña de lo que nos menciona sobre Carl Linneo, que para mí fue uno de los más importantes en la botánica. Claro, sin discriminar el trabajo de los demás, pero van a ver el por qué me refiero a eso. Si los jardineros alguna vez se desesperaron ante la perspectiva de recordar el nombre en latín de una planta, deberían detenerse y agradecer al botánico, médico y zoólogo del siglo XVIII, Carl Linnaeus, debido a su rigurosa racionalización de los nombres de las plantas. Ahora solo necesitan recordar dos palabras, en lugar de la docena que se usaba comúnmente en épocas anteriores. Hoy en día, por ejemplo, se puede ver eso en los nombres comunes. Hay una especie de calancoe o calanchoe, como muchas veces le decimos, que le dicen mala madre. Y también está el clorofitum, que en este caso es el listón, lazo de amor, planta araña, pero también hay mucha gente que he visto que le dice mala madre. Entonces, eh,
Para las personas era muy difícil a veces entender qué planta nos estaba hablando la otra persona porque para ti era una especie y para la otra persona podría ser otra especie o fuera que conociera esa planta pero con otro nombre, entonces es muy complejo. Nacido en provincia sureña de Småland, Suecia, hijo de un párroco rural, Linnaeus se crió en una familia en la que se hablaba latín a diario. Después de mostrar un interés temprano por las plantas y la botánica, estudió medicina en la Universidad de Uppsala, una materia estrechamente relacionada con la herboristería. En ese momento, Linnaeus poseía una curiosidad insaciable por todos los aspectos del mundo que lo rodeaba. Después de clasificar las plantas, los animales y los minerales de su país natal, viajó mucho, incluyó viajes a Inglaterra, Holanda y Laponia. Afortunadamente, sus cuadernos altamente detallados e ilustrados sobreviven del viaje de 7.400 kilómetros que realizó a través de Laponia. Muestran su aguda observación de la flora y fauna nativas que encontró en el viaje, incluyendo el centenar de nuevas especies botánicas que descubrió. Al regresar a Úrsula como profesor de botánica, fue considerado un maestro inspirador. Muchos de sus estudiantes, conocidos como apóstoles, hicieron importantes descubrimientos científicos en todo el mundo. Algo interesante como esta persona se encargó de ponerle un orden a todo. El otro día platicábamos de la taxonomía, que es de lo que proviene el trabajo de él. Pusimos, por ejemplo, inclusive si subimos un video, si no me equivoco, aquí en TikTok, que era Echeveria. Echeveria gavoides, pusimos como ejemplo. Echeveria, si nosotros buscamos la etimología, que significa, viene en honor al botánico mexicano ilustrador Atanasio Echeverría y Godoy, pero el nombre científico se debería de pronunciar Echeveria. Muchas veces nosotros hicimos Echeveria, y yo soy uno de ellos, ¿eh? A veces se me olvida y siempre, ¡ay, la Echeveria! ¿La qué? ¡Ay, Echeveria! La especie entonces sería Echeveria agavoides. Agavoides nos platica que es un epíteto y se traduciría o viene en honor o referente al género del agave, referido a la forma de las hojas que tiene la planta en forma de triángulo, a diferencia de otras echeverias. El nombre genérico del género, obviamente, sería Echeveria, de la familia Crassulaceae. Ahí viene si es una planta dicotiledón, que si es una planta dicotiledón, eso quiere decir que cuando nosotros sembramos una semilla venían dos cotiledones o dos hojas, como quieran, o sea más fácil entender, en el embrión. Echeveria gavoides, Echeveria gavoides, Echeveria gavoides. En este caso muestran tres. Es la misma especie, pero distinto cultivar. Hay una diferencia entre cultivar, pero ser de la misma especie, a ser otra especie, como en esta Echeveria amoena. Esta no tiene nada que ver con esta, solamente el género, pero es otra especie. En este caso son tres iguales, pero con características distintas. Normalmente en la naturaleza llegan a darse estas diferencias morfológicas de la forma de la roseta, el tamaño de la roseta, el color de las hojas, si tiene pruina, si no tiene pruina, etcétera, corazones. Espero les gustara un poquito aprender de Latin for Gardens. Agradecer a nuestro amigo nuevamente, Marco, de Brasil, por recomendarnos estos dos libros. Son muy interesantes. Este, por ejemplo, Guía Botánica para tu Jardín, me hizo sentirme como si de verdad no supiera nada en las plantas, nada, nada. Nos explica detalladamente cada tema, así que si quieres aprender de la fertilidad, el pH, nombres de las plantas, las podas, cuándo hacer la reproducción, procesos internos de las plantas, el inicio de la vida, por qué los géneros, por qué la familia, a qué se refiere cuando en un nombre científico viene una por, que muchas veces le podemos decir X, pero la tirada es por. Que, por ejemplo, sería Echeveria por Gratopetalum.
Que estos híbridos de suculenta ya hoy en día se les nombra Graptoveria, pero si nosotros vemos Echeveria por Graptopetalum, significa que es un híbrido. O muchas veces en las plantas ornamentales, el pensamiento X, híbrido. Gracias. Sigamos aprendiendo de plantas. Si quieren seguirnos a nuestro canal, estamos como Tienda de Plantas El Edén en Facebook, YouTube o TikTok.